Para partir entonces, es necesario entender un poquito más acerca de la adolescencia, en donde Moreno en el 2015 plantea que esta comprende de los 11 a los 20 años, que también será el rango etario que nosotros tomaremos para llevar este trabajo. También refiere que existen distintos cambios, ya sea a nivel biológico, cognitivo, psicológico, físico y social. Y en este sentido, es un periodo que a partir de estos cambios va a significar mucho estrés psíquico en el sujeto y que este estrés se va a poder manifestar como a través del cuerpo en base a trastornos psicológicos y o enfermedades físicas. Estas enfermedades físicas un poco se relacionan con lo que plantea Suris, Mitzaut y Birner en el 2004, en donde realizaron un estudio en Chile y mostraron que un 7 a un 10% de la población adolescente presentaba una enfermedad crónica no transmisible. La OMS en el 2011 menciona que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en la población general, y entre estas podemos encontrar diversos tipos, cardiovasculares, alérgicas, entre otras, pero para efectos de este trabajo nosotros nos vamos a enfocar en las nutricionales, en las que podemos encontrar el sobrepeso y la obesidad. El MinSal en el 2017 plantea que Chile tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en relación a los países que están adscritos en la OCDE, en donde 1 de cada 4 adultos presenta obesidad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la Federación Mundial de la Obesidad en el año 2019 realizó un estudio en el que mostró que Chile tiene una alta tasa de riesgo de obesidad, en donde un 15,6% de varones entre 10 a 19 años presentaba dicha condición y un 11,5% de mujeres también. Ahora, ¿qué es la obesidad? La obesidad, en simples palabras, es una enfermedad crónica que se va a caracterizar por una ingesta calórica elevada y un gasto de energía que no va a ser suficiente en comparación con los alimentos que se ingieren. Pero, como nosotros sabemos, la obesidad no es para nada simple y es bastante compleja. Y esto se condice un poco con lo que plantea Gómez y Marco en el 2006, en donde dicen que existen distintos factores que van a ir interactuando y van a impactar en distintas áreas del sujeto. En este sentido, entonces, tenemos factores genéticos, psicológicos y metabólicos que van a interactuar con factores ambientales, socioculturales y económicos. Y de esta forma, entonces, van a impactar en la alimentación, en el estilo de vida y en los patrones de actividad física. Es en este sentido, entonces, que Fernández en el 2015 plantea que el tratamiento de la reducción de peso para adolescentes con sobrepeso y obesidad tiene que tener dos ejes principales. El primero es que debe estar compuesto por un equipo multidisciplinario, es decir, distintos profesionales de la salud, y el segundo es muy importante que se incorpore la familia en el tratamiento. En este sentido, entonces, el tratamiento debe tener tres ejes. Primero, el aspecto dietético. Segundo, tomar en cuenta los aspectos psicológicos. Y tercero, la actividad física. En cuanto al objetivo, entonces, del tratamiento multidisciplinario, será combinar una restricción dietética, aumentar la actividad física, educar acerca de las pautas nutricionales tanto al sujeto como a sus familias, modificar conducta y generar una mayor adherencia al tratamiento interdisciplinar. Ahora que ya entendimos un poco más acerca de la multicausalidad de la obesidad y también de los distintos factores que se necesita tomar en cuenta para el tratamiento, es que tenemos que tomar en cuenta el contexto actual que estamos viviendo, es decir, la crisis sanitaria. En este sentido, en las últimas 4 décadas se ha ido viendo que el mundo ha ido cambiando muy rápidamente, lo que ha generado un incremento y una aparición de nuevas enfermedades, y también enfermedades que ya se encontraban como extintas. Y esto ha generado un impacto sanitario y económico. Y también ha generado en el fondo que aumente la frecuencia de estas crisis constantemente. Entonces, por lo tanto, es más probable que en los próximos años tengamos más crisis sanitarias de este tipo. Y por ende, nuestra exposición a estas sea del mismo modo. Es por eso que la OMS en el 2017 plantea ciertas medidas preventivas ante crisis de carácter gripal, como lo es el COVID-19, en donde encontramos un cambio de modalidad del trabajo, la restricción de grandes concentraciones de personas, distanciamiento social, el cierre de establecimientos educacionales y la cuarentena. También hay otras medidas preventivas, pero que se enfocan más como al lado económico, que en el fondo no van al caso de esta investigación. Siguiendo esta línea, entonces, las medidas preventivas han tenido diversos impactos. Por un lado, han ayudado a frenar el contagio y que dejen de colapsarse como los sistemas de salud, pero por otro lado, también han tenido un impacto negativo en la población como en general.
en donde, por ejemplo, han disminuido los ingresos, lo que ha tenido como una gran relevancia y un gran impacto en la dependencia de la familia a los alimentos procesados y enlatados. También hay bajas oportunidades para ser activos, producto principalmente como del encierro, y ha habido un impacto en la salud mental, en donde han aparecido síntomas depresivos, ansiosos, estrés, etc. Esto entonces nos lleva a las relevancias de este trabajo, en donde la relevancia social se refiere un poco a lo que menciona Mardones, Arnaiz, Barja y Rosa en el 2018, quienes refieren que la adolescencia y la obesidad son dos temáticas que están totalmente invisibilizadas en la sociedad. Y aún así, cuando la obesidad, por ejemplo, va en aumento exponencial todos los años, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Y no solamente en el rango etario de la adolescencia y la niñez, sino que también en la adultez. Esto se relaciona también un poco con la relevancia teórica del trabajo, en donde los estudios que encontramos se basaban principalmente en el efecto de las medidas preventivas en la población general, y específicamente en la adulta. Entonces, existieron, como yo puedo encontrar pocos estudios que abordaran el fenómeno del efecto de las medidas preventivas, pero en adolescentes con sobrepeso y obesidad en su tratamiento, debido un poco a lo que mencioné anteriormente de que estas dos temáticas están invisibilizadas. En este sentido, entonces, la relevancia práctica de mi trabajo sería crear protocolos de afrontamiento para futuras crisis, en particular para el tratamiento de la obesidad y sobrepeso en adolescentes. Estos protocolos, entonces, serían entregados al equipo multidisciplinario que trabaja con estos pacientes, y en particular al programa VIA, que es el lugar donde yo estoy haciendo mi práctica. A partir de lo anterior, entonces, es que nos preguntamos, ¿cuáles son las percepciones de adolescentes que presentan sobrepeso o obesidad acerca del efecto de las medidas preventivas en su tratamiento en un programa de salud pública en Santiago de Chile? A partir de esta pregunta, entonces, es que desprenden los objetivos de esta investigación, en donde el general hace referencia a conocer las percepciones de adolescentes con sobrepeso y obesidad que se atienden en el Hospital Padre Hurtado acerca del efecto de las medidas preventivas de la crisis sanitaria en su tratamiento. Para generar los objetivos específicos, lo que hice fue un poco desglosar lo que es el tratamiento. Por lo tanto, el primer objetivo específico consta en conocer las percepciones de adolescentes con sobrepeso y obesidad que se atiendan en el Hospital Padre Hurtado acerca del efecto de las medidas preventivas en relación a los hábitos alimentarios indicados en su tratamiento, en relación a la actividad física indicada en su tratamiento y en cuanto a la adherencia a las atenciones interdisciplinarias. El diseño metodológico, este fue un tipo de estudio no experimental cualitativo, ya que lo que me importaba en el fondo era conocer tal cual como el sujeto experimentaba la realidad. En este caso, la percepción de los adolescentes en cuanto a esta temática en particular. La profundidad fue descriptiva, ya que lo que se buscaba era un poco describir, es decir, cómo es y cómo se desenvuelve un fenómeno, un evento, un hecho, una población en particular. El alcance fue transversal, ya que la producción de datos se produjo en un momento determinado y no existirán periodos de seguimiento. La producción de datos fue a través de entrevistas semiestructuradas, ya que me permitió tener como un guión preestablecido a priori, pero al momento de realizar la entrevista, poder ir incorporando nuevas preguntas para poder profundizar en ciertos temas que hayan quedado un poco al debe. En cuanto a las estrategias de análisis, se utilizó de contenido y se utilizó la codificación abierta, ya que nos permitió como vislumbrar ciertos contenidos y ideas en el fondo que iban apareciendo en las entrevistas. Y a partir de un proceso de pensamiento como más bien inductivo, lo que se hizo fue generar un código, y estos códigos después como compararlos en base como a sus propiedades o dimensiones para generar posteriormente lo que nosotros conocemos las categorías y subcategorías. En cuanto a los criterios de rigor utilizados en esta investigación, tenemos la densidad, la aplicabilidad y la transferencia. En los principios éticos, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y en cuanto a las consideraciones éticas, se utilizó un consentimiento informado para los padres, un asentimiento informado para los adolescentes menores de 18 años. Además, se tuvo cuidado con la confidencialidad de los datos, por ejemplo, el usar seudónimos en entrevistas, y también se tuvo precauciones en el uso, en elegir las plataformas que se iban a utilizar para realizar las entrevistas, que fueran lo más confidencial posible y lo más rigurosas.
En cuanto al muestreo, fue no probabilístico intencionado, ya que el investigador a priori determinó ciertas características para que se formara la muestra, la cual estuvo compuesta por 4 adolescentes, 2 hombres y 2 mujeres, que estaban diagnosticados con sobrepeso y obesidad y comprendían entre los 14 a los 19 años. En relación a los criterios de inclusión, tenemos entonces adolescentes de 11 a 20 años que estén diagnosticados con sobrepeso y obesidad y que actualmente se encuentran en tratamiento en el programa Vida del Hospital Padre Hurtado. Pero por el otro lado, no participaron aquellos que su primer diagnóstico fuese otra enfermedad. Esto entonces nos llevó a los resultados, en los cuales a partir del análisis descriptivo pudimos encontrar 5 grandes categorías. La primera guarda relación con la experiencia subjetiva de los participantes ante la crisis sanitaria, en donde ellos diferenciaron sentimientos y sensaciones al comienzo de la crisis y durante la crisis. Estos sentimientos y sensaciones fueron percibidas de forma divergente en las experiencias como tal, puesto que por un lado se observaron sentimientos de normalidad o acostumbramiento versus sentimientos más de dificultad o sentimientos negativos asociados a la pandemia. Esto resulta interesante porque en el fondo nos muestra los diferentes matices que hay en cuanto a la percepción de los adolescentes, en donde para algunos la pandemia no implicó ningún mayor cambio y para otros fue y ha sido un periodo súper difícil. La segunda categoría nos habla de las vivencias asociadas a la implementación de las medidas preventivas, en donde estos diferenciaron por un lado experiencias y por otro lado opiniones. En cuanto a las experiencias, estas fueron catalogadas en su totalidad como negativas. Pero cuando se habló de opiniones, acá existieron divergencias y que pudieron encontrar opiniones positivas y negativas. Esto igual resulta interesante porque si es que lo pensamos como desde la parte más racional y cognitiva del adolescente, pudieron entender como el tema de las medidas preventivas como algo, como una medida colectiva para frenar el contagio. Pero cuando se habla como desde la experiencialidad, para todos fue algo totalmente negativo. El cuarto resultado, la cuarta categoría que surgió, nos habla de que existiera un cambio en la rutina alimentaria producto de la crisis sanitaria en este adolescente, quienes percibieron que estos cambios se dieron en 3 grandes áreas. Primero, la rutina escolar, segundo, la rutina alimentaria y tercero, en cuanto a la actividad física. En cuanto a la rutina escolar, ellos mencionan y perciben que hay una mayor dificultad para organizar su día, y esto puesto que anteriormente el colegio era lo que les generaba estructurar el día. En cuanto a la rutina alimentaria, ellos hicieron la diferenciación entre antes de la crisis sanitaria y actualmente, en donde antes se caracterizaba una rutina por almuerzos en solitario, mayor consumo de alimentos chatarra y un menor consumo en cantidad de alimentos. Y actualmente ellos perciben que están como adquiriendo una vida un poco más saludable. En cuanto a la actividad física, ellos refieren que antes de la crisis sanitaria tenían más actividad física de la que tienen hoy en día, que consideran que ha disminuido considerablemente. La cuarta categoría dice que existen ventajas y desventajas de las medidas preventivas, también en relación a 3 áreas, en los hábitos alimentarios, en la actividad física y en la adherencia al tratamiento. En cuanto a los hábitos alimentarios, las ventajas es un aumento de la conciencia de sí mismo y la alimentación, y además un mayor tiempo para ir planificando las comidas diarias. Pero en las desventajas tenemos que ellos han percibido una disminución del apetito, un consumo de comida no saludable y aparición de síntomas ansiosos que ellos relacionan con ingesta de alimentos. En la segunda área, que es la actividad física, en las ventajas igual existen divergencias, puesto que para algunos les permitió un mayor tiempo para la ejecución del ejercicio y además el estudio de este, y un aumento de la conciencia de sí mismo y del ejercicio, pero para otros simplemente no significó ninguna ventaja el tema de las medidas preventivas de la actividad física. En cuanto a las desventajas, se percibe una baja accesibilidad a los implementos, puesto que ellos mencionan que antes iban generalmente al gimnasio, una disminución de la actividad física cotidiana, ya que también refieren que, por ejemplo, antes caminaban al colegio, o se devolvían caminando, o salían con amigos, etc. Y un aumento del tiempo utilizado en aparatos tecnológicos. En cuanto a la tercera área, tenemos la adherencia al tratamiento, donde también existen divergencias, donde para algunos estar en casa con sus familias ayudó en la motivación con el tratamiento, además aumentó un tiempo en la reflexión que tuvieron producto del encierro, pero para otros simplemente se dificultó adherirse a este tratamiento debido a la modalidad principalmente online. Finalmente, la última categoría que surgió a partir de este análisis descriptivo son los efectos de las medidas preventivas de la crisis sanitaria, en donde los participantes diferenciaron en efectos positivos y en efectos negativos.
En relación a los efectos positivos, estos se vieron en dos áreas, en la alimentación y en la adherencia al tratamiento. En cuanto a la alimentación, observaron una mayor estructuración de la rutina alimentaria debido a la presencia de la familia en el hogar. Y en cuanto a la adherencia al tratamiento, se observa un aumento de la conciencia de enfermedad y también que la modalidad online generó como mayor compromiso y adherencia al tratamiento. Pero ahí en este punto existen divergencias, ya que para algunos la modalidad online fue más dificultosa y generó una menor adherencia y motivación al tratamiento. En cuanto a los efectos negativos, tenemos en tres áreas: en la alimentación, en la actividad física y en la adherencia al tratamiento. En relación a la alimentación, tenemos que ellos percibieron un aumento del peso corporal, disminución de la calidad de alimentos consumidos, y la alimentación en el hogar también varió, producto de las crisis económicas que han ido afectando a las familias durante este tiempo. En relación a la actividad física, ellos persiguen una disminución de esta, y en cuanto a la adherencia al tratamiento, también persiguen que fue más difícil la motivación y el compromiso producto de la modalidad de atención. Esto entonces nos lleva a las discusiones y a las conclusiones, en donde pudimos encontrar 4 hallazgos interesantes. El primero nos habla del efecto positivo entonces que tuvieron las medidas preventivas en la incorporación de las familias en su rutina alimentaria por un lado y en su adherencia al tratamiento, en donde estar encerrados con su familia para ellos es percibido como un apoyo. Esto igual resulta curioso porque, según lo que plantea Moreno en el 2015, este periodo de la adolescencia es un periodo que busca completamente la independencia de los padres, la autonomía, el poder ir administrando los propios recursos, ya sean económicos y emocionales. Sin embargo, según lo que plantea Yeste, García y et al. En el 2008, esto igual nos permite resaltar la idea de la importancia de incorporar a la familia al tratamiento, donde el tratamiento debe estar enfocado tanto al paciente como al núcleo familiar, ya sea en la practicidad cotidiana de evaluar quién va a cocinar, quién va a comprar, en qué orden se sirven los platos en la mesa, etc., como en el ejercicio y también como un soporte emocional. El segundo hallazgo interesante guarda relación con lo que plantea Salazar y Pérez en el 2015, quienes en un estudio señalan que los aparatos tecnológicos han tenido una influencia negativa en cuanto a la actividad física de la población. Y esto condice un poco con lo que perciben los entrevistados, quienes mencionan que el uso de aparatos tecnológicos les influyó negativamente al momento de estar realizando el ejercicio, pero también afectó en la motivación a realizar actividad física, ya que para ellos la tecnología fue percibida como un distractor. Y esto se agrava si es que entendemos que en el fondo, al estar encerrado, que las atenciones son online, los profesionales de la salud no tienen cómo rectificar un poco que las pautas entregadas, por ejemplo, del kinesiólogo o de la nutricionista, están siendo realmente seguidas por estos pacientes. El tercer hallazgo, entonces, de esta investigación nos habla un poco de las divergencias en la percepción en relación al tratamiento online, en donde para algunos se sintieron menos cómodos, menos comprometidos, menos motivados, y para otros implicó una mayor comodidad en este tipo de tratamiento y por ende un aumento de la adherencia. Esto igual resulta curioso si entendemos lo que plantea Orozco y Castiblanco en el 2014, en donde menciona que los pacientes crónicos tienen distintas variaciones y tienen un impacto muy importante en distintas áreas de su vida, producto de que muchas veces están asistiendo, por ejemplo, constantemente a establecimientos de salud, y eso afecta, por ejemplo, a los lazos de amistad, al ir al colegio, etc. Entonces, igual este descubrimiento es curioso, ya que a priori se hubiese tendido a pensar que el tratamiento online en adolescentes, para ellos hubiese sido percibido como mucho más cómodo. Pero como ya mencioné, existieron ciertas matices en esta aceleración. Finalmente, el cuarto descubrimiento guarda relación con un aspecto que afectó transversalmente positivamente en el tratamiento, que fue la reflexión que se produjo a partir del encierro, y por ende el aumento de conciencia. Y esto igual condice con lo que plantea Prochaska en el 1999 en el modelo transteórico de las fases de cambio, en donde refiere que el cambio se va produciendo en diversas fases. Y la primera fase, que es la precontemplación, el paciente no está consciente de tener un problema, ya sea por desinformación o malinformación, y por lo tanto dificulta en la motivación y adherencia al tratamiento. Esto, a diferencia de pacientes que ya están un poco más conscientes del problema que les aqueja, de que saben que hay algo que hay ahí, que están más próximos a ir avanzando a los otros estadios.
Y esto entonces igual condice con lo que se encontró en la investigación, en donde los adolescentes percibieron que las medidas preventivas les permitieron ir comenzando a evaluar aspectos de sí mismos, ya sea, por ejemplo, en las causas de la obesidad, en las consecuencias de la obesidad, en aspectos de la imagen corporal, en distintas áreas. Y eso también para ellos significó que se generara una mayor adherencia al tratamiento. Finalmente, entonces, en cuanto a las conclusiones, los hallazgos de esta investigación, a partir de los diferentes efectos que han habido en los participantes, nos permiten reforzar la importancia de la utilización del modelo biopsicosocial en salud, y sobre todo, utilizar este modelo en contextos de crisis, en este caso, en un contexto de crisis sanitaria, en donde entendemos que los problemas son multicausados, y tenemos que entender entonces que es relevante diagnosticar e intervenir incorporando factores biológicos, psicológicos y sociales. Finalmente, entonces, este estudio nos permite observar al sujeto de manera integral, evidenciándose principalmente los hallazgos que ya expuse anteriormente, en donde, por ejemplo, las medidas preventivas, que son un aspecto totalmente social, tuvieron un impacto positivo y negativamente en factores biológicos, por ejemplo, como el peso corporal, psicológicos, como la conciencia de enfermedad, y sociales, como la incorporación de la familia en su tratamiento. Por otro lado, es importante mencionar que esta investigación no estuvo exenta de limitaciones, claramente, por parte del estudio como tal y del investigador, en donde, por ejemplo, encontramos que no se logró la saturación teórica esperada, producto de la cantidad de participantes de esta investigación y la dificultad para acceder a esta muestra. Otra limitación fue que los adolescentes eran muy concretos con sus respuestas, lo que dificultó un poco encontrar la profundidad esperada. Y Quedan por 10 minutos, perdón, quedan 10 minutos. Ujú. Y por parte del investigador, creo que a veces las preguntas fueron un tanto limitadas y poco precisas, lo que generó que a veces la entrevista tomara otros rumbos, y eso se relaciona un poco con la dificultad de flexibilizar la pauta de entrevista al momento de realizar la entrevista. Por otro lado, en cuanto a las futuras líneas de investigación, por un lado sería interesante hacer este estudio, pero de manera longitudinal, en el fondo para poder evaluar los efectos a largo plazo, ya que tenemos que entender que lo que se demuestra hoy en día en este estudio son los efectos que están viviendo hoy en día, considerando que en el fondo seguimos en crisis sanitaria. Un segundo aspecto interesante a evaluar sería los aspectos de la telemedicina que han ido afectando la adherencia al tratamiento de adolescentes que presentan sobrepeso y obesidad. Y el tercero es indagar con mayor profundidad cómo estas medidas preventivas impactaron en la familia y en la incorporación de los sistemas familiares al tratamiento de adolescentes con sobrepeso y obesidad, para poder como relevar un poco el rol y la importancia de la familia en este tipo de tratamientos. Eso. Y acá están mis referencias.